A ver, si pensamos en las grandes bebidas de Asia Oriental, a todo el mundo le viene a la cabeza el té, ¿verdad? Pues hoy vamos a desmontar esa idea con una historia increíble, la de cómo una nación del cinturón del té no solo se enamoró del café, sino que se transformó por completo hasta convertirse en lo que hoy es, sin duda, la República del Café. Para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando, vamos a empezar con una cifra que es sencillamente una barbaridad. Más de 102.000. Ese es el número de cafeterías que había en Corea del Sur en 2023. Ojo, esto es más del doble de los que hay en todo Japón, un país que tiene más del doble de población. La pregunta es obvia, ¿cómo es posible algo así? Esta cifra nos lanza de cabeza a la pregunta clave de todo esto. ¿Cómo una nación que vivía por y para el té se ha convertido en una superpotencia mundial del café? Bueno, pues la respuesta no la vamos a encontrar en ninguna tendencia moderna, sino en un viaje que nos lleva más de un siglo atrás en el tiempo. La historia del café en Corea no empieza en un sitio mono con wifi y música tranquila, no. Empieza en un entorno de realeza, de espías y de diplomáticos. Sus orígenes son elitistas y, como vamos a ver, también muy peligrosos. Mucha gente cree que todo arranca con el emperador Gojong, pero la historia real es un poco más antigua. El primer registro oficial que tenemos es de 1860, de unos misioneros católicos franceses que ya pedían granos de café. No fue hasta 1896 cuando el emperador Gojong lo probó por primera vez, y fue en unas circunstancias muy particulares, mientras estaba refugiado en la legación rusa. Y solo 2 años después, esa misma bebida casi le cuesta la vida en un intento de asesinato. Pero a ver, ¿por qué le dio tan fuerte al emperador con el café? Para entenderlo, hay que mirar el tablero político de la época. Para Goyong, el café no era solo una bebida nueva, era una herramienta de soberanía. Era un símbolo de modernidad occidental que él usaba para sentarse a la mesa de igual a igual con las potencias extranjeras y así frenar la creciente influencia de Japón. De hecho, se construyó un pabellón entero, el Jongwanghyun, solo para tomar café y escuchar música occidental. Y esta pasión por el café literalmente le salvó el pellejo. En 1898, un intérprete que había caído en desgracia intentó envenenarlos a él y al príncipe heredero. ¿Cómo? Mezclando opio en su café. Pero el paladar del emperador estaba tan entrenado que notó un sabor raro, lo escupió al momento y frustró el plan. Su hijo, por desgracia, no tuvo tanta suerte y sufrió secuelas toda la vida. Esto nos dice hasta qué punto el café, esa bebida exótica, ya estaba ligada a la supervivencia de la propia monarquía. La percepción del café estaba totalmente dividida por clases sociales, y los nombres que le daban lo dejan clarísimo. La élite lo llamaba Gaba-ei, que era una adaptación fonética que sonaba elegante, sofisticada. Para ellos era un símbolo de estatus. Pero para la gente de a pie era Jangtangguk, que significa literalmente sopa occidental. Lo veían como una especie de medicina exótica, algo parecido a las infusiones de la medicina tradicional. Venga, ahora dejamos los palacios y nos vamos a las calles de la Seúl de la época colonial, porque es aquí donde el café cambia de piel y se convierte en un símbolo de resistencia intelectual. Entramos en la era de los dabang. Un dabang era muchísimo más que una cafetería. Durante los años 20 y 30, con la ocupación japonesa, estos locales se convirtieron en un refugio, en ese tercer lugar fundamental para artistas, escritores e intelectuales que intentaban sobrevivir a la opresión y a la vez se sentían atraídos por todo lo moderno que venía de fuera. El ambiente dentro de Ondaban era único. Eran el punto de encuentro de los llamados Modern Boys y Modern Girls. Había poetas como el famoso Yi-sang que tenían sus propios locales y los convertían en laboratorios de literatura de vanguardia. Y de una forma mucho más discreta, también eran espacios para la resistencia, donde los activistas por la independencia se podían reunir sin levantar sospechas. Todo esto rodeados de arte occidental y con música clásica de fondo. Pero después de esta era tan intelectual, llegó el momento que lo cambió absolutamente todo. El café pasó de ser algo de élites a ser un producto para las masas. Y la culpa, o el mérito, fue de una ración militar. El proceso por el que el café se hizo popular fue rapidísimo. Todo empezó en plena guerra. Las raciones del ejército estadounidense durante la Guerra de Corea llevaban café instantáneo. De ahí pasó al mercado negro y empezó a llegar a la gente. Pero el verdadero bombazo fue en 1976. Cuando a la empresa Dongsuh Foods se le ocurrió una idea absolutamente genial, el primer sobre de coffee mix del mundo. Y a partir de ahí el café se convirtió oficialmente en el combustible de la industrialización coreana. Es que el coffee mix fue un invento brillante porque encajaba como un guante con la cultura coreana del pali pali, que significa rápido rápido. Ese sobrecito con todo dentro, café, crema y azúcar, era la eficiencia hecha bebida. Se convirtió en el motor invisible que impulsó a los trabajadores durante el milagro del río Han, ese crecimiento económico brutal que tuvo el país. Y todo esto nos trae hasta hoy.
a una Corea del Sur que ha llevado su historia de amor con el café a otro nivel. Ha pasado de ser algo práctico y rápido a ser considerado casi una forma de arte. Si la llegada de las grandes cadenas tipo Starbucks fue la segunda ola, Corea del Sur se tiró de cabeza a la tercera ola. Este movimiento lo cambió todo. Ya no importaba solo la cafeína, ahora lo importante es la artesanía, el origen exacto del grano, las notas de sabor, la técnica del barista. El café se convirtió en algo que se estudia, que se debate, que apasiona. ¿Y hasta dónde llega esa pasión? Pues fijaos en esta cifra: 416. Ese es el número de tazas de café que se toma, de media, cada surcoreano al año. Es más de una taza al día, todos los días, para toda la población. No es una bebida, es parte del latido diario del país. Y claro, toda esta pasión ha creado un mercado descomunal. Estamos hablando de una industria de casi 5.000 millones de dólares en 2024, que además no para de crecer. El café no solo mueve a la gente, mueve la economía. Las características de esta república del café moderna son inconfundibles. Primero, una de las densidades de cafeterías más altas del planeta. Segundo, una cultura donde el diseño, la estética del local, importa tanto o más que el propio café. Hay un boom de tostadores de especialidad, de gente que viaja por el mundo buscando granos únicos, e incluso se hacen proyectos de renovación urbana que giran en torno a cafeterías montadas en antiguas fábricas. Es increíble. Con todo esto sobre la mesa, podemos volver a la pregunta del principio. Ahora sí podemos resolver el misterio. ¿Por qué el café le ganó la partida al té? Pues porque sus destinos fueron completamente opuestos. La cultura del té fue básicamente aniquilada durante la dinastía Joseon por sus políticas antibudistas, ya que el té estaba muy ligado a los monasterios. Se convirtió en un producto de lujo con unos impuestos brutales y se obligó a los agricultores a arrasar las plantaciones de té. Y justo en ese momento llega el café. Nuevo, moderno, un símbolo de conexión con el mundo. Llenó un vacío cultural que ya existía. No tuvo que competir contra nadie. Hay una frase que lo resume a la perfección. Mientras que el té representa la continuidad de la tradición en Asia Oriental, el café representa la increíble capacidad de Corea para reinventarse a sí misma. No es solo una bebida, es una metáfora de su historia reciente. Lo que nos deja una última pregunta en el aire. Si la historia del café es un reflejo del último siglo de Corea, una historia de crisis, de adaptación y de búsqueda de la excelencia, ¿qué nos dirá su próxima taza sobre el futuro de esta nación?